En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Amigos míos, qué gozo el poder encontrarnos nuevamente en este momento y en este lugar para poder juntos estudiar la palabra de Dios. Cuán grande es poder examinar lo que Dios ha dejado para nuestra bendición a través de los milenios. Siempre el pueblo de Dios fue guiado de una forma asombrosa. Y en esta hora del fin sobre todo. Pero a veces no entendemos. Y saben, el libro de Daniel, así como Daniel le rogaba a Dios que quería entender lo que realmente estaba escribiendo, y el ángel le recalcaba, es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin. Por eso están estos temas. En realidad los dos temas, tanto unos como el otro que tendremos este fin de semana, son explícitos para poder entender de cerca Daniel 11 y 12. Dios quiera bendecirnos y quiera acompañarnos para que realmente podamos entender lo que significa las grandes profecías dadas por Dios para nuestra hora. La profecía de Daniel, ¿cómo poderlas entender en esta hora? Es el título, ¿verdad?, que tendremos hoy. El profeta Daniel tenía un espíritu diferente. Su espíritu era superior, dice la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Daniel capítulo 6 lo siguiente. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Darío entendió las cosas de Dios muy pronto. Ahí él dividió en 120 provincias, estaban los sátrapas, y había 3 gobernadores, dice, y de los cuales Daniel era el superior de ellos. Tenían que dar cuenta a todos los demás a él. ¿Por qué? Porque era la confianza plena de aquel rey, de aquel imperio medo-persa que estamos viendo, ¿verdad? El versículo 3 aclara más y dice lo siguiente. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, aquí está. Nosotros sabemos lo que trajo todo esto a la historia que ya estudiamos, ¿verdad? En Daniel capítulo 6. Pero había en él un espíritu superior. Los gobernadores fueron llenos de envidia por ese espíritu superior. ¿Cuál era ese espíritu superior? Era el espíritu de Dios, que lo conducía constantemente tanto en el trabajo, mientras él realizaba las tareas del Estado, cuando él buscaba a Dios cada día, mientras el espíritu de Dios lo guiaba constantemente. El Señor estaba ya por irse al cielo. Llegó el momento cuando él ascendería de donde había bajado para ser nuestro poderoso Salvador. Es grande la promesa de Cristo, y allí en San Mateo 24:14 leemos: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una promesa asombrosa, esa promesa no puede fallar, y es la promesa de aquel que nos ama. Cristo mira tiernamente a sus discípulos mientras él ya se despedía absolutamente de ellos, y le dice algo muy grande. Él sabía las pruebas que tendrían, él sabía que tendrían que realmente ser usados por el poder y el Espíritu de Dios. De lo contrario no podrían de ninguna manera hacer la obra de Dios. Por eso les había recalcado que fuesen al aposento alto para hacer la obra gigantesca que los discípulos tuvieron que realizar, y que por supuesto habrían de morir por el Salvador, la mayoría de ellos. Poder para terminar, o la terminación de la obra de Dios. Claro, Jesús les habla claramente a los discípulos. Allí encontramos en Hechos capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es notable que Cristo les ordena algo. Mientras Él les habla, recibiréis poder. Ahora, así como estáis, no tenéis todavía el poder necesario. Necesitáis el poder del derramamiento de la lluvia temprana. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo. ¿De qué? Del Espíritu de Dios. Y amigos míos, tenemos que creer poderosamente en el Espíritu de Dios. Si no creemos en el Espíritu de Dios, jamás llegaremos a la eternidad.
Ahora llegaba realmente el momento poderoso en donde el Espíritu Santo había de obrar en forma muy particular en aquellos días en la lluvia temprana. Ya vamos a estudiar enseguida acerca de ello. Una promesa que el profeta Joel ya recalcaba en forma asombrosa y dice lo siguiente: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Sabemos muy bien que en esta tierra la lluvia temprana es necesaria para que germine la planta, la lluvia tardía para que madure el fruto, de manera que esto es necesario. Y en esa figura el profeta Joel, muchos años antes de que Cristo viniera al mundo, ya nos habla acerca de la grandiosidad de nuestro Padre amante. Todo lo hizo, no solamente en la cruz del Calvario cuando dio su vida por nosotros, el poderoso Salvador, sino que realmente Él habría de enviar el Espíritu Santo de tal forma que realmente se hiciese la obra y Él vendría para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Vamos a repasar varias cosas de estas. La lluvia temprana, al comienzo, por supuesto. Y esto debo recalcarlo porque no es el Espíritu Santo guía toda nuestra vida. Y algunos me decían, no hace tanto tiempo, me decían, pero bueno, el Espíritu Santo está siempre presente. Es cierto. Si el Espíritu Santo no estuviese en nuestra mente, no podríamos estudiar la palabra de Dios, no podríamos orar, no podríamos de ninguna manera convertirnos. Es necesario el Espíritu Santo de Dios, el don del cielo. Pero aquí habla de adicional, una lluvia especial al comenzar la siembra. Y algunos, claro, creen en una lluvia permanente. Si llovería constantemente en la cosecha, ¿podemos cosechar? No, porque las plantas se ahogan, ¿verdad?, en el agua. Así también habría de pasar en la causa de Dios, para que entendamos nosotros más de cerca. Y continúa al fin del tiempo ahora, cuando en nuestro tiempo, en la hora del fin, ¿qué pasaría? La lluvia tardía para madurar la cosecha y por supuesto Jesús nos llevará a la eternidad para que podamos estar con Él para siempre. Pero siempre en los términos, notemos, para poder entender la profecía de Dios, y Daniel 11 tiene mucho que ver con esto, y por supuesto el 12 también. Por eso es importante, extremadamente importante el tema que hoy estamos viendo. Tal vez alguno pensará, pero ¿y será que, y cuántos no entendemos el libro de Daniel? Ese es el problema. Vamos a leer allí Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, Juan ve en un clima de tempestad horrenda. No ve a un pueblo que está quieto, un pueblo que está luchando en una forma muy grande al final del tiempo antes que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, al dar el triple mensaje angélico. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Ve al pueblo de Dios en visión, ve a sus hermanos en la fe, nos ve a nosotros trabajando para el reino de los cielos, en el momento cuando hay un choque enorme entre las huestes del mal y las huestes del bien. Cuando aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso el siguiente texto continúa diciendo así. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dentro de instantes vamos a entender mejor este pasaje. Pero aquí dice que habrá una tremenda persecución en la hora del fin. Y esa persecución vendrá justamente porque cuando prediquemos el Evangelio como debemos predicarlo, no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Y el autor del pecado se encargaría de hacer cualquier cosa. Una triste realidad. Y tenemos que leer acerca de ella. El gran conflicto comenzó con una guerra. Así también va a terminar. No es, y debo poner hincapié en esto, porque el capítulo 11 habla de una guerra constante y permanente, y el capítulo 12 también, pero el 11 sobre todo, una guerra tremenda y espantosa. Y en esos días el príncipe de la vida va a regresar. Ahora bien, leemos, el apóstol Pablo nos habla acerca de él y dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De manera que los otros días hablaba con alguien y me decía, bueno, pero ahora no llegó el tiempo, por eso estamos todavía tranquilos y tenemos paz. Tenemos que agradecer a Dios. Sí, es verdad que tenemos que agradecer a Dios por la paz, pero saben, amigos míos, la paz de la Odisea no es paz, sino es un fatal engaño.
porque no predicamos ni hacemos las cosas que tenemos que hacer y tenemos que realizar. Por esa razón todavía no nos encontramos en dificultades como deberíamos encontrarnos. No pensemos que el autor del mal va a quedar dormido cuando hablemos con claridad el mensaje del fin en toda la tierra. Dios va a terminar pronto la obra, a través de la lluvia tardía, como veíamos recién, ¿verdad? Tan claramente. La hora profética en la cual nos toca vivir. Allí tenemos el reloj profético, ¿verdad?, en la pantalla. Y por supuesto es un reloj simbólico de arena, de aquellos que marcan cómo fue pasando el tiempo. Estamos al fin, ya no nos queda más tiempo para anunciar el Evangelio. 5 eventos que Jesús señaló, y damos un repaso porque Cristo habló con sus discípulos acerca de ellos. Ellos estaban admirados, no podían entender, pero tendría que ver con el tiempo del fin. Y dice allí, vamos a leer el texto primero. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí habla de eventos muy grandes que habrán de ocurrir, que señalarían la inminencia del retorno de Cristo. Él le habla a los discípulos, que dice allí en la parte 1, por eso pusimos unos numeritos. Inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación de aquellos días. Se está hablando de la tremenda persecución de los 1260 años. ¿Qué habría de pasar? Ni bien terminase eso, el sol habría de oscurecerse y la luna también se convertiría en sangre, como dice yo, o perdería su resplandor. Las estrellas del cielo, ¿qué pasaría? También habrían de caer. Habla de la lluvia de las estrellas fugaces que cayeron por allá, ¿verdad? Ya vamos a mencionar enseguidita. Y por último, habla de un evento. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla de las potencias de los cielos. Con gran estruendo será la venida de Cristo. No será así nomás, amigos míos. Tenemos que entender. Para que podamos estar firmes, terminar la obra de Dios, entender las profecías, en el libro de Daniel sobre todo, y ahora por supuesto que tendremos que analizar Daniel y Apocalipsis juntos, pero si no está el Espíritu de Dios acompañándonos, jamás podremos entender. Por eso muchos dicen que en el libro de Daniel no se entiende nada. Se entienden muchas cosas, son hermosas, pero maravillosas las primeras profecías, pero allí el capítulo 11, el capítulo 12, no va, amigos míos. Por eso es que tenemos y estamos dando un poquito más de distancia en los programas, para que podamos tiempo de meditar, tal vez rever los temas que tenemos que verlo en estos días, a fin de que entendamos. ¿Qué pasaría inmediatamente después de esos acontecimientos? ¿Qué dice el verso 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La venida de Cristo no será secreta, como algunos lo enseñan en forma realmente dramática, sino que será con esplendor, gloria, gran estruendo, es lo que habla allí. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo aparecerá entre las nubes, con poder y gloria. El pueblo de Dios firme estará para esperar esa gloriosa venida, pero estaremos preparados. Si de veras queremos estar en ese día, estemos preparados hoy. Acompañemos, guiados por el Espíritu de Dios, al último mensaje que nos toca dar, antes de ver a Jesús, nuestro poderoso Salvador, que nos ha preparado un hogar, las mansiones eternas. Saben, esto no puede fallar. La frase central la he colocado allí para que podamos recordar. Lo que estamos analizando hoy no puede fallar. No se pueden cambiar los tiempos. Las cosas de Dios ocurren. ¿Y qué nos habla allí Dios? ¿Estamos cerca o lejos de la venida de Cristo? Es inminente el retorno de Jesús. Y al analizar el tema más de cerca, vamos a entender. Por eso está Daniel 11, porque habla estrictamente acerca de estas cosas. ¿Cómo ocurrirían estos eventos? No vendrían así nomás, sino que serían perfectamente ordenados. De los 1260 años que allí estamos viendo, se llevarían a cabo entre el 538 de Cristo hasta 1798 de la era cristiana. Y realmente así ocurrió. La terrible persecución de los 1260 años, bueno, fue variada de diferentes formas y maneras. Vamos a entender un poquito más hoy porque nos va a hacer falta esto para que podamos entender mejor Daniel capítulo 11, sobre todo. 50 millones de seres humanos, se estima aproximadamente, murieron en esos días a través de la hoguera, a través de lo que estamos viendo en la pantalla,
de torturas terribles entre las cuevas de la tierra. Bueno, sería largo explicar, ya conocemos esto. Y llegó 1755. ¿Por qué digo esto? 1755 fue una intervención divina. El Señor marca un tiempo allí porque ocurre un evento muy particular. Es en Europa el evento, en Lisboa. El año 1755, allí ocurre el terremoto de Lisboa, que la tierra se estremeció, pero en Lisboa realmente fue el epicentro y llegó, por supuesto, sus efectos hasta las Américas. Fue un terremoto extremadamente alto que marcó un tiempo ya particular para el pueblo de Dios. Se acercaba el fin de esa persecución. Saben, y ahora tenemos que ver un poco más. Un poquito más para entender algún aspecto más. Francia reaccionaría. Y reaccionaría contra el poder que realmente había actuado durante esos 1260 años. O sea, contra el cristianismo apóstata que obró durante ese periodo, persiguiendo, haciendo cosas horrendas. Por eso vemos allí 1798. ¿Qué ocurrió allí realmente? Es la Revolución Francesa. Cuando, bueno, ocurre por un efecto, comienza ya, por supuesto, Napoleón Bonaparte y los que estaban al lado de él, el general Berthier, que dirigió las tropas, ya veremos enseguida, veían esto y decían, pero si realmente esto es Dios, estaba dirigiéndose al Vaticano, si esto realmente es Dios, si esto es la Biblia, entonces no existe Dios. Y llegaron a la tremenda conclusión de que no había Dios y pusieron la diosa de la razón. ¿Qué tragedia fue esa? Por supuesto, la peor de todas. Se tiró la Biblia en las calles, fue quemada simplemente en cantidades y se gozaban los hombres y adoraban nada menos que a una prostituta, porque así dice la historia. Era la diosa de la razón y representaba la razón solamente. En Francia ocurrió esto, ya estaba predicho en la palabra de Dios. En Apocalipsis 11 leemos así. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Allí se refiere al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desgraciadamente hoy no podemos tratar todo, pero vamos a por lo menos entender algo. Allí el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios en su plenitud, habría de estar testificando, hablando, pero como dice allí, en los 1260 años, vestidos de cilicio, o sea, de cubiertos de silicio. Estarían realmente luchando terriblemente por la incredulidad. Ahora vamos a ver el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es notable lo que menciona aquí la palabra de Dios. Y se refiere, por supuesto, a lo que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto, o sea, tanto el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, tienen poder. Y pensemos en lo que allí menciona. Tienen poder, dice, ¿para qué? Para cerrar el cielo, para que no llueva. También dice, y se acuerdan de algunas veces que pasó, ¿cuánto tiempo no llovió? Cuando Elías dijo, no lloverá. Por 3 años y medio. Israel, y el tiempo de Acab, tuvo que percibir lo tremendo, porque así es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Se acuerdan de Egipto? Y cuando Moisés se acercó allí, las aguas del Nilo quedó así. Pero está hablando también de allí y del tiempo nuestro que vendrá, de las plagas finales. Todo lo dice la palabra de Dios con mucha claridad. Y también para herir la tierra con toda plaga. Está hablando de las plagas finales. ¿Cuántas veces que quiera? O sea, estudiemos, aferrémonos de las profecías, aferrémonos del libro de Dios, aferrémonos de esa palabra maravillosa. El verso 7 agrega: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Saben, fue tan terrible lo que aconteció realmente, que bueno, fue tan terrible que realmente no se podía entender. La palabra de Dios quedó paralizada. En lo que decíamos recién. Nadie creyó más en la palabra de Dios, pero aquí dice que
el autor del pecado intentaría borrar del planeta la palabra de Dios. Y duró muy poco tiempo, eso fue en París. Por eso allí menciona con el que habla de la bestia que sale del abismo, donde el autor del pecado es el autor del abismo. Y sale y hiere mortalmente. Realmente parecía que nunca más la palabra de Dios podría seguir. Pero, amigos míos, todo habría de seguir. Pero antes tendría que ocurrir algo muy grande, como ya veremos enseguidita. Allí vemos la palabra de Dios, de esa forma, como muerta. ¿Pero puede existir una palabra de Dios muerta? No. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, dice la palabra de Dios. ¿No es así? De manera que es claro lo que encontramos allí. Pero esto todavía faltaban otras señales de las que veíamos hoy al comenzar, de las que Cristo anunció. Y lo vieron especialmente en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos de Norteamérica. Peregrinos huyen de la bestia o del poder perseguidor, que es esa gran ramera. Allá huyen ¿hacia dónde? La profecía también lo decía, pero no es el momento de mencionarlo totalmente, o sea, la figura que aparece en la palabra de Dios. En realidad, la tierra ayudó al pueblo de Dios. ¿Qué tierra? De allí, Estados Unidos de Norteamérica, los peregrinos que salen de Normandía y a pesar del sacrificio llegan, claman a Dios por liberación y allí oran a Dios, claman a Dios y dicen: Señor, nunca más vamos a permitir que en este lugar donde hemos llegado, y vuelvo a recalcar, el norte de Estados Unidos, ahora porque allí habrían de acontecer algunas cosas más, para que entendamos mejor, simplemente hoy estoy recalcando esto. ¿Saben? El Dios había predicho algunos acontecimientos más. Llegamos solamente hasta el terremoto de Lisboa, que estremeció Europa, porque realmente tenía que ser así. Por supuesto que de Europa salió también parte del pueblo de Dios, como estamos viendo, pero amigos míos, sería más que esto todavía. La Biblia lo decía con toda nitidez. Y vamos a avanzar ahora un poco más. Llegó el día oscuro de 1780. Allí el sol amaneció normalmente, pero repentinamente densas tinieblas, como las que cayeron sobre Egipto una vez, se pudieron palpar. Yo digo así porque fue así. Fue tremendo. Cuando el pueblo de Dios, y por eso en realidad cayó sobre Nueva Inglaterra, como se le llama, fueron eventos que acontecieron en ese lugar. El terremoto de Lisboa ocurrió en Europa, pero esto ocurrió acá. El pueblo de Dios debía saberlo desde un lado y del otro, porque a veces no entendemos. Algunos han preguntado acerca de esto. Estoy contestando una pregunta hoy. ¿Por qué algunos eventos ocurrieron acá en América y por qué otros en Europa? Porque el pueblo de Dios, por supuesto, fue perseguido de Europa. El Señor lo auxilió, lo trajo. El Señor quiso realmente cumplir la profecía en su plenitud con la bendición especial que le daría a Estados Unidos de Norteamérica. Y lo recalco así, después entenderemos mejor. Pero saben, ellos, y en realidad la Constitución de Estados Unidos tiene una base en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Aquellos peregrinos dijeron: la Iglesia y el Estado nunca más van a estar unidas. Pero el autor del pecado había de luchar ferozmente. Esa misma noche ocurre el fenómeno de que la luna se convierte en sangre, como símbolo de la sangre derramada de tantos millones de seres humanos. Pero saben más, llega el año 1833. He aquí ayer, 1 de noviembre, el 13 de noviembre, en realidad fue impresionante. ¿Por qué decimos esto? Porque 11 años antes de 1844 solamente, estaba indicando ya la hora final de la historia. Las estrellas fugaces encendieron los cielos. La gente se estremecía y se revolcaba en el piso pidiendo perdón por los pecados. Así va a pasar también cuando Jesús deje de interceder. Qué tremendo será eso. Saben, el pueblo de Dios, si Estados Unidos hubiera sido fiel, yo digo el pueblo norteamericano, ¿por qué? Porque fueron realmente los que protestaron contra ese poder opositor, rebelde, apóstata, que persiguió durante los 1260 años. Ahora bien, desgraciadamente las cosas no serían fáciles. En 1798 ocurre la herida mortal, ya hablada también en el Apocalipsis, herida mortal al poder perseguidor. Bajo las tropas de Napoleón Bonaparte, el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva hacia Francia, y allí muere en el destierro. Y parecía que nunca más ese poder había de levantarse.
Saben, 131 años después comienza la bestia a resucitar. Y ustedes me dirán, bueno, ya sabemos esto, pero es bueno recalcarlo para que entendamos después, más de cerca, porque si no, no vamos a entender nada. Dios quiera que el Espíritu Santo nos acompañe, amigos míos. La palabra de Dios se cumple siempre. Ese poder habría de resucitar y habrá de perseguir hasta el fin, hasta cuando Jesús regrese en gloria y majestad. 1929, Benito Mussolini le devuelve al Papa, o al Vaticano, diríamos, las 44 hectáreas que ahora posee, y comienza a crecer más y más y más, y llega hasta el día de hoy, como está hoy. Así lo sintetizo, por eso estamos al fin del tiempo. Ha llegado la hora, allí vemos un reloj, más moderno, por cierto, el fin del tiempo del fin, el fin del tiempo del fin. Ha llegado la hora cuando el príncipe de la vida vendrá, y leemos así: en el primer advenimiento de Cristo hubo señales. Esta gran profecía de los 2300 años que estamos viendo allí, por supuesto, guió al pueblo de Dios en su primer advenimiento y guía también al pueblo de Dios en su segundo advenimiento. Por lo tanto, conozcamos las cosas de Dios. Leamos lo que dice el apóstol Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, acá dice que somos hijos de la luz y de las tinieblas, no somos de la noche. Por supuesto, tenemos la lámpara que alumbra, que es la palabra infinita de Dios. El Señor la dio para nuestra bendición. ¿Qué estamos haciendo con las cosas de Dios? ¿Entendemos el tiempo en el cual estamos viviendo? Eso es lo importante. La larga persecución de 1260 años ya terminó. Y ocurriría durante ese periodo de los 1810, ¿verdad? Después de que ya Jerusalén, o mejor dicho, Israel, sería rechazado como nación para ser el pueblo de Dios. Ahora bien, pero el pueblo de Dios nunca estuvo en tinieblas. Nunca, jamás. Ni en el primero ni en el segundo advenimiento. Leamos lo que dice allí la pluma inspirada. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Bueno, nada menos. Allí vemos juicio investigador, 1844. Esto significa mucho. Y por eso la pluma inspirada recalca, era necesario que ocurriera todo esto a pesar, porque el tiempo del fin ya en 1844 es extremadamente solemne para el remanente de Dios, para los hijos de Dios que deben realizar una tarea especial y que necesitamos la lluvia tardía para que realmente eso ocurra. El profeta Isaías lo hablaba del zarandeo y lo decía de esta manera. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ustedes notaron lo que dice allí. En realidad, Isaías habla y recibe el mensaje divino y queda observando lo que Dios le estaba diciendo. Estaba hablando de un poderoso zarandeo, como menciona allí. A través del tiempo el pueblo de Dios fue zarandeado, pero ahora en el fin, en el cual nos encontramos viviendo, en la hora cuando Cristo está en el lugar santísimo, en el templo celestial, está ocurriendo nada menos que el juicio investigador y está zarandeando al pueblo de Dios. La lluvia tardía no puede caer por muchos que son indiferentes a las cosas espirituales. En 1844 hubo un tremendo zarandeo también, porque mucha gente que creía en la palabra de Dios predicó acerca del fin de la historia, pero cuando realmente vino el chasco de 1844, como así lo conocemos, y aquí quedaron en torno a 50 personas. De manera que fue serio, y también ahora será serio en el tiempo de la Odisea. Bueno, continuemos leyendo. Ahora, durante las 70 semanas proféticas dadas a Israel, ¿verdad? O los 490 años, el Señor le habló claramente a su pueblo, con fechas claras, pero no vamos a entrar ahora en ellas. Durante los 1810 años también el Señor habló claramente de esta solemne hora, de la expiación, del día del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo por un breve tiempo. Estamos viviendo justo en esa hora impresionante. El apóstol Pablo dice así en Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo
es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El apóstol Pablo dice, bueno, ahora tenemos el sumo sacerdote. ¿Dónde está ese sumo sacerdote? Está en los cielos. Está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. 1810 años estuvo en lugar santo y al final del tiempo, 1844, tal cual la profecía decía, pasaría para ahora borrar los pecados para siempre, definitivamente. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Nos encontramos en armonía con este solemne momento, este solemne momento del Yom Kippur, este solemne momento donde debemos ayunar y orar al Todopoderoso para que el Espíritu nos acompañe. Ahora vamos al quinto sello para un clamor que se escuchaba allí en forma simbólica y leamos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, ¿saben? Fue el tiempo de la persecución, el tiempo dramático del cual hablábamos recién. Y aquí que el pueblo de Dios en forma simbólica, aquellos millones que fueron muertos por la palabra de Dios, clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué nos juzgas? ¿Por qué, Señor, tardas tanto? Saben, muchos estarán allá, por supuesto, millares, indudablemente muchos millones, tal vez, por supuesto, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pero la siguiente frase, 1260, murieron alrededor de 50 millones de seres humanos. Ahora bien, miren lo que dice el texto número 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, allí recalca algo, y estábamos leyendo hoy al comenzar allí en Apocalipsis, que no va a terminar la obra en la lluvia tardía, sino una tremenda persecución. Será corta, breve, pero más intensiva que la que hubo en los 1260 años. De manera que aquí encontramos, dice que Dios les da vestiduras blancas en forma simbólica, les dice, no os preocupéis, porque lo que tiene que ver con vuestras vestiduras blancas será determinada en esta hora, en el día del juicio, porque ya estamos en el día del juicio, en el día del juicio investigador, en el cual nos encontramos viendo, somos conscientes de esa realidad. Ahora miren, última gran persecución de Apocalipsis 14, el versículo 12 y 13 que leíamos recién. El remanente debe entender esto y debemos predicar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Clamemos por la unción del Espíritu de Dios. Clamemos para que vayamos al Pentecostés otra vez, para que entendamos lo que significó para los discípulos ese día, cuando realmente las lenguas de fuego hablaron con el poder del cielo y el poder de Dios. Los capacitó para hacer una obra grandiosa en pocos días. Hombres que eran pescadores simplemente. Ahora, esta solemne hora es realmente solemne. ¿Por qué? Allí vemos 1844, ¿verdad? 180 años, Cristo ya está en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Dice la pantalla. ¿Qué dice? Estamos viendo. ¿Hasta cuándo tolerará Dios a la Odisea? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el mensaje de la Odisea? Porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puede existir el pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios, quedo tranquilo y quieto, estudia y tiene aún el día de reposo, un montón de cosas, comprende, pero no hace nada. ¿Qué ganamos con eso? No sirve absolutamente de nada. Vivir el Evangelio de esa forma no sirve absolutamente de nada. Ahora leemos allí, saben, hay crisis. Últimos momentos en esta tierra. Crisis económica mundial. ¿Hay crisis económica en el mundo o no? Sí, claro, y acá hay una tremenda crisis. Pero decimos, bueno, pero saben, analicemos la condición económica de la tierra, del mundo, por todos lados. La crisis económica mundial, crisis social, leyes y la justicia social destruidas completamente. Las guerras, ¿por qué mayormente? El poderoso se quiere apoderar del otro país vecino y cosas semejantes. Guerras, en este momento podemos hablar de Ucrania, podríamos hablar de otras naciones, no vamos a entrar, pero ya conocemos, estamos simplemente repasando cosas que sabemos y vemos. En Daniel 11 se habla mucho, porque siempre el gran conflicto tuvo que ver con la guerra entre el bien y el mal, el autor del pecado.
obraría más poderosamente en el tiempo del fin y las leyes serían totalmente tergiversadas, el poder judicial no valdría de nada, tal cual hemos puesto allí, ¿verdad? Crisis moral del hombre. La moral del hombre ha llegado a ser tan grande que no le importa del otro. Lo que le interesa es de sí mismo, de su poder, de lo que realmente él pueda hacer. Mi hermano, que se arregle él, que haga lo que quiere. ¿Y qué hablar del homosexualismo? O sea, de ese tipo de inmoralidad. Todo está más claro imposible. Este mundo ha llegado realmente a tener un caos rotundo. Y continuemos con la otra crisis religiosa, porque los seres humanos siguen a Dios como a ellos les parece. Y si lo mencionan porque, bueno, algunos creen, Dios existe, alguien me creó, me hizo, pero no ganamos nada con eso. Hay una crisis religiosa muy seria. La crisis en la naturaleza. Realmente la naturaleza está convulsionada. En realidad se encuentran los hielos polares derritiéndose fuera de tiempo. Frío por un lado, las estaciones variaron, todo cambió. Nadie puede negar lo que estamos estudiando. Es la señal de la venida del poderoso Redentor, que tal cual lo prometió, vendrá para buscarnos. Y sabes, amigo, crisis en el hogar actual. Hay una crisis impresionante. Ya casi no existe hogar. El hombre se casa y se divorcia, unos con otros, constantemente es el drama de los siglos lo que está pasando hoy, pero la palabra de Dios lo había predicho y está aconteciendo en esta hora dramática. Crisis en el pueblo de Dios, lo mencioné hace un rato atrás, un ratito. Hay una crisis muy grande, el zarandeo está siendo muy real en las filas del pueblo de Dios, y lo digo con énfasis, porque debo decirlo así, porque hay de aquel que no dijere las cosas como son, ni pusiese el énfasis que tiene que poner en el escrito está de la palabra asombrosa de nuestro Padre Celestial. Y en esos días, volviendo al libro de Daniel, la piedra que representa el caer sobre, ¿qué cosa? Sobre esos pies de barro y de hierro mezclados, ¿verdad? Tal cual dice la profecía del capítulo 2 de Daniel, habrá de intervenir. Jesús va a intervenir en la historia humana, y la historia humana se va a terminar. Jesús vendrá para buscar a su pueblo. Ahora, planes definidos de un nuevo gobierno mundial antes que Jesús regrese. Leamos. Declaración de James Paul Bargood, 17-2 de 1960 al Congreso de Estados Unidos. Planes definidos de un nuevo gobierno mundial. Bueno, podríamos hablar mucho acerca de esto, solamente repasaremos algo. Pero saben, ya en 1950 ocurre esto, dice así, vamos a leer. Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única pregunta es si el gobierno del mundo se logrará mediante conquista o por consentimiento. Qué palabras, ¿verdad? Tendremos un nuevo orden mundial y se terminó. Y los que vivimos en este momento ahora sabemos que eso está llegando. Más que nunca antes. Porque ya están ocurriendo eventos tan tremendos que se está negando el Nuevo Testamento y se lo está tildando de que realmente no es adecuado por las que está incitando a, aún va contra el pueblo hebreo, cosas que no tienen nada que ver. Pero tendremos, ahora dice aquí algo que me impresiona, la única pregunta es si va a ser por qué, se logrará a través de la buena manera, vamos a decir nuestro lenguaje, o a la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Pero va a ocurrir el nuevo orden mundial. Este hombre lo dice, si ahora leamos, continuemos leyendo. Un gobierno mundial es un mundo sin fronteras, la soberanía nacional, las constituciones, la privacidad, la autonomía, las libertades individuales, las libertades religiosas, la propiedad privada, el derecho de portar armas, los derechos del matrimonio y la familia y una reducción drástica de población mundial. No bastaría el tiempo de hoy de ninguna manera para mencionar todo. Ya lo leímos. ¿Qué les parece? ¿No está ocurriendo eso hoy? Realmente esto va a ocurrir, y porque Dios lo dice claramente. Habrán de unirse dos poderes religiosos, la apostasía que está en Estados Unidos y el Vaticano. Vamos a ser claros en las cosas de Dios. Y saben que esto, Daniel 11 habla mucho de esto,
Por eso es que es necesario recalcarlo hoy, si no, no entendemos nada, Daniel 11. Vamos a leer allá la última partecita en comentario. Gobiernos de derecha y centroizquierda involucrados y guiados por la masonería y poderes religiosos unidos. Impresionante, ¿no es así? Amigos, poderes que provienen del autor del pecado en forma directa, tal cual dice allí. Masonería, poderes religiosos unidos. Satanás guía todo esto. Y claro, gobernantes de la tierra, que son realmente guiados, como dice allí, tanto la derecha, sobre todo la derecha extrema, está hablando allí en forma específica, ¿verdad? Y también la de centro izquierda se va tornando cada vez más allá, porque bajo tiene que cumplirse, porque en el nuevo orden mundial habrá persecución. Y todo eso que vemos allí es natural y real, va a ser así en la palabra de Dios. Pedido y promesa que nos hace el Señor, una promesa grande. ¿Y qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol Pedro, inspirado por el cielo, en aquellos días ya habla de esta hora final. Así que arrepentíos y convertíos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos profundamente. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Jesús no puede borrar un pecado que no esté confesado. Eso es lo que pasa. Y todavía está en el santuario celestial y nosotros estamos vivos. ¿Qué dice la segunda frase? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio del Espíritu Santo. O sea, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos del refrigerio. O sea, esos tiempos de refrigerio que el pueblo de Dios necesita y que tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo de Dios. Y algunos ni siquiera creen en la personalidad del Espíritu Santo. Qué terrible, mi apreciado amigo. Estudiemos la palabra de Dios. Y si tenemos dudas, preguntemos. Estamos para eso. Muchos pasajes hablan con claridad acerca de lo que estamos viendo hoy, pero vamos a recalcarlos cuando lleguemos ahora a Daniel 11. Leamos. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, para que realmente Jesucristo pueda regresar, tiene que venir la lluvia tardía, la cual nos habrá de vigorizar para terminar con la obra de Dios. Oremos al Todopoderoso, cada día, en cada momento, para que esto se cumpla. Nunca nuestra única esperanza. ¿Cuál es nuestra única esperanza realmente? Miren lo que dice allí. El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por Él, creed en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Qué hermosa cita, ¿verdad? En la Revista Evangélica, el de 1895 ya, 1895. Pensemos. Entonces, ¿es que realmente el mundo no llegó el tiempo o es porque nosotros no estamos listos? Está claro. Roguemos al Señor, como rogaron los discípulos estando allí 10 días en el aposento alto, y la lluvia tardía llegará. Ya hay, por supuesto, lugares en los cuales se ven claramente los efectos de la lluvia tardía. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos predicando como debemos predicar en esta hora el potente zarandeo, del cual ya San Lucas habla, y con referencia al primer advenimiento de Cristo, y dice: Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, un bautismo no anula al otro. Yo les digo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado allí en las aguas del Jordán y se vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Algunos niegan estas cosas, es algo terrible. Bueno, acá está clarito, ¿verdad? Dice allí que Juan exclama, Juan el Bautista, dice: yo ni soy digno de desatar, porque en realidad Juan no quería bautizar a Jesús. Le decía: Señor, bautízame a mí. Él ve al Mesías llegar hasta ese lugar. Ahora miren lo que continúa diciendo allí en San Lucas. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, aquí está hablando de la hora del fin también, porque la cosecha se va dentro de poquito a recoger. Sí o sí, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo
en el granero y quemará la paja, ¿dónde? En el fuego, en el gran juicio final, en el fuego, ¿verdad? Final. En primeros escritos leemos así. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Saben, en esta hora no se puede ser cobarde al anunciar el Evangelio. No se puede detenerse o frente a un púlpito o con un lugar de estudio, donde fuere. No podemos hablar de estas cosas con tibieza. Sobre los cobardes y los que no tienen valentía no puede ser derramado de ninguna manera el Espíritu de Dios. La sierva de Dios es muy rotunda al decir estas cosas, por supuesto. El llamado que Jesús hace a la Odisea y lo vemos a la puerta cuando Él golpea todavía. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué frase más grande. Si alguno, Jesús habla a la Odisea, es una voz tierna. Primero habla de la terrible apostasía que hay en el seno del pueblo de Dios. Pero hoy aquí yo estoy a la puerta y llamo. Rubén, cambia de vida, cambia de pensamientos, cambia de actitud, porque te vas a perder para siempre y no vas a poder estar en la mesa de kilómetros de largo en la tierra nueva, en aquel hogar cuando yo los reciba en la patria celestial, en el cielo cuando se realice esto. Y continúa diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para entender Daniel 11 necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Está claro, y si el laodicense no entiende la palabra de Dios, es porque tampoco la estudia como debe, ni tampoco dobla sus rodillas clamando por el Espíritu Santo de Dios. Por eso este tema es vital, que tiene que ver justamente con lo último de esta tierra, con lo último de este mundo. De manera que al que venciera, así como yo he vencido, dice Jesús. ¿Se acuerdan de la lucha de Jesús? Cuando clamaba: Padre, si es posible, libérame de esta hora. Más no se haga como yo quiero, sino como tú. Así es el conflicto. Tendremos que luchar. Y Cristo nos espera para realizar las bodas del Cordero, en aquel hogar maravilloso que Él fue a preparar, y que veremos pronto, porque Cristo vendrá pronto en nuestros cielos. El gran conflicto es real. Satanás comenzó a dudar de Dios en los cielos. No sabemos cuánto tiempo duró, pero fue así. El conflicto es real. Comenzó a sembrar dudas por todos lados, el mismo que está sembrando dudas hoy, y trabaja en la Odisea intensivamente. Así es el pecado, amigo mío, hasta que llegó el momento cuando Dios dijo: basta, y el Señor tuvo que echar, porque la apostasía era tan grande, y la tercera parte de los ángeles de Dios se unieron en la rebelión y fueron expulsados de los cielos. Qué tremendo lo que dice la Biblia. Se acerca la última batalla en el universo de Dios. La hora es terrible de esta tierra. Los hombres podrían sembrar destrucción con bombas nucleares, termonucleares, o como querramos llamarles, los diferentes tipos de armas, porque son tantas que ni se las puede recordar. Amigos míos, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Causa de la demora de la venida de Jesús. Y algunos saben, yo he encontrado a personas que conocen mucho la palabra de Dios, dicen: no, eso no puede ser, que nosotros vamos a retardar la venida de Cristo. No, Dios sabe cuándo va a venir. Cuidado con ese pensamiento, porque le va contra el espíritu de profecía. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Podríamos hablar mucho acerca de esta cita. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos míos? Estamos repitiendo la historia de Israel, vagando por el desierto, de muerte, tristeza, de bombas de toda naturaleza. ¿Qué vamos a hacer ante el llamado del Señor? Fin de la obra del sellamiento al remanente.
Sí, amigos míos, cuando Jesús deje de interceder se terminó. No habrá nada que hacerle, ya no habrá más tiempo. Ahora dice sí, la pluma inspirada también. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo. Bueno, mientras se veía esa visión, ¿verdad? Se ve un cuadro impresionante y una voz: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado como falto. Belsasar tuvo que escuchar esa palabra de que Daniel mismo le transfirió. Y aquí la pluma inspirada menciona de esta forma, usa las mismas palabras para que entendamos. ¿Quiénes preguntaron en ese momento? Vamos. Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en el llanto. Bueno, ya no habrá más tiempo para llorar, amigos míos. Hoy es el día del llorar. Hoy es el día en el cual el Señor puede hallarnos justos ante su presencia. Pero eso nos llevará a una acción distinta. Debemos entender en la hora y actuar. Predicar diferente. Proclamar la verdad de otra manera. Solo Dios puede ser nuestra única esperanza. Nuestra única motivación debe ser. Miren lo que dice esta cita de noviembre 24, 1904. Pongo énfasis, leamos. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Es importante entonces las profecías del capítulo 11 de Daniel? 1904. La pluma inspirada recalca, casi han llegado a su culminación, y nosotros estamos acá, todavía no se entiende. Por eso, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, es hora de clamar al Señor. Señor, séllame con tu espíritu, envía la lluvia tardía sobre mi vida, para que podamos terminar con tu obra en este mundo. Porque las llamas del fuego eterno son reales. Después del milenio el Señor va a destruir a Satanás y a los pecadores. Y la ciudad celestial habrá de flotar sobre las llamas de aquel día terrible. Pero la ciudad celestial estará el remanente de Dios. Estarás tú, estaré yo en ese día. ¿Qué haremos en esta hora del fin, amigos míos? Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Amigo mío, yo quiero encontrarme contigo en ese día en la ciudad celestial. Cuando Cristo nos dé la bienvenida, todo lo hizo el Señor para que seamos salvos. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por este tema. Gracias porque tú nos llamas, Señor, poderosamente a nuestro corazón.
para que podamos comprender las profecías que estudiaremos estos días, pero sobre todas las cosas, no solamente comprenderlas, sino actuar. Necesitamos actuar guiados por el Espíritu Santo, Señor, en la hora final. Te lo suplicamos todo. Bendice a mis caros amigos, bendíceme a mí también y a Alicia que está a mi lado, a todos los que estamos actuando aquí, en cualquier lugar donde estamos viendo estos temas. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincera oración. Amén.